Decimos que inauguramos la época moderna con esta obra. Curiosidades o aspectos así de contexto que pueden serviros. Es la primera obra en filosofía, de filosofía que se escribe en francés. Acordaos cuando yo os decía, hace la semana pasada, yo os decía que, entre otras, todas estas novedades que se van produciendo en el Renacimiento, no estoy hablando nada más del Renacimiento, una de ellas es que se empiezan a utilizar las lenguas vernáculas, que ya empiezan a aparecer obras literarias y filosóficas y demás, o en español, en inglés, en francés, y se va paulatinamente abandonando el latín, muy paulatinamente. ¿Os acordáis? Bueno, pues esta es la primera obra escrita en francés. Descartes solo escribe esta en francés, las demás las escribe en latín. Un elemento. Segundo elemento, así. Esta obra no fue escrita en un gabinete, en un despacho, en una biblioteca. Fue escrita en un campamento militar durante la Guerra de los 30 años. En un receso de invierno, al lado de una estufa, pues se escribe esta obra. Es un elemento a tener en cuenta, ¿verdad? Esta obra, a su vez, es casi un programa también, porque es un compendio, por un lado, del pensamiento de Descartes, autor clave. Sin esto no se puede entender la edad moderna, y si no se pueden entender muchas cosas. Entonces, casi un programa, es un compendio, pero también es un programa, porque lo que él plantea en esta obra, prácticamente cada uno de estos capítulos, o partes, que se llama primera parte, segunda parte, él escribe una obra completa, pero bastante voluminosa. Por ejemplo, la segunda parte con las reglas para la dirección del espíritu. Eso es una ampliación muy grande de la segunda parte. O las meditaciones metafísicas de la cuarta parte. Y si todo el discurso es así, cada una de las obras que estoy diciendo es así. Elementos a tener en cuenta. Bueno, en la primera parte, que es la que mandé, pero también es idéntica a la que podéis sacar del libro, Descartes lo que nos cuenta es un poco hace como una autobiografía de su etapa de estudiante. Yo le llamaría que es una especie de autobiografía intelectual, ¿no? ¿Qué tiene interesante esto? Bueno, pues ¿qué tiene interesante? Todas las reflexiones que va a ir haciendo de lo que le enseñaron en el colegio de la Flèche, que es donde él estudia, cómo lo valora y qué saca en limpio. Vais a ver cómo se va, digamos, conformando su manera de pensar. La obra se llama Discurso del método, tiene un subtítulo. Dice, para dirigir bien la razón y llegar a la verdad en las ciencias. O sea, se llama Discurso del método, para dirigir bien la razón y llegar a la verdad en las ciencias. De paso, ya tenéis la definición de método. ¿Qué es el método? Pues es un procedimiento para dirigir bien la razón y llegar a la verdad en las ciencias. Según Descartes, con el tema de Descartes, ¿no? El método es precisamente un procedimiento, un camino que te permita llegar a la verdad en la ciencia, o sea, que te permita dirigir bien tu razón, tu inteligencia, para llegar a la verdad en la ciencia. Bueno.
si lo habéis leído, pero yo no lo voy a leer, así que ahorramos un poco el tiempo que he invertido en estos trámites. Él dice, la razón o el buen sentido, en francés se utiliza la expresión bon sens, es decir, algo así como sentido común, o buen sentido, dice, es la cosa mejor repartida del mundo, dice. No olvidemos que estamos inaugurando una etapa que se va a llamar racionalismo, o sea que hablar de la razón no es algo, digamos, baladí, sino que efectivamente tiene su importancia. Dice, y si nos equivocamos, porque él va a constatar, ya veréis que hasta ahora pues, se han producido tantos errores y tantas equivocaciones en la ciencia, pues dice ciencia, dice filosofía también, ¿no? Dice, no es porque no tengamos la facultad de conocer, sino porque la usamos mal. O sea, esto es meridiano, ¿eh? Yo muchas veces he dicho, ¿no? Los que estamos aquí, todos somos inteligentes. Es muy difícil establecer, no, este es más inteligente que otro. Eso es una apreciación absolutamente inadecuada. Unos tendrán unas habilidades, otros tendrán otras, pero aquí todo el mundo tiene la forma. Pero, sin embargo, podemos meter la pata, podemos equivocarnos, o no tener buenos resultados, ¿no? Puede ocurrir. ¿Y eso por qué? ¿Porque no somos inteligentes? No, simplemente porque no lo hemos usado bien la facultad. Por lo tanto, sería muy interesante disponer de un método que te ayude y te enseñe a utilizar bien la razón. Aunque me anticipe un poquito, aunque luego lo veamos más adelante, él va a decir que dos causas importantes del error son, de las cuales yo lo digo como anticipo, porque luego en la segunda parte del discurso se va a hablar de las reglas, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos es por dos cosas, y tiene razón. Uno es porque partimos de prejuicios. Como su nombre indica, que es un prejuicio, pues, antes del juicio. Y si conocer es juzgar o emitir un enunciado, si yo parto ya de algo, de unas ideas previas que me obnubilan y me impiden ver las cosas, pues eso ya es una fuente de error. Y en la segunda fuente de error es atropellarnos. No lo dice así, ahora lo dice como lo dice él. Apresurarnos. Fijaos cómo se aplica de esto de bien cuando conozco personas, a veces. De repente una persona me cae mal por lo que sea, porque he partido unos prejuicios, ¿no? Porque imagínate un prejuicio de, se viste de una manera, me cae fatal, ya parte del prejuicio de que para ti, si se viste así, ya vete tú a saber quién es, ¿no? Y además me precipito y elaboro una persona es antipática, o es no sé qué, o es no sé cuánto. O sea, normalmente las equivocaciones, los errores vienen de ese atropellarnos y de ese partir de prejuicios. Descartes dice lo siguiente, debemos evitar cuidadosamente, esto lo vamos a volver a tratar, pero es para que veáis un poco el contexto del discurso del método. Dice, debemos evitar cuidadosamente, dice Descartes, la precipitación y la prevención. Prevención. Precipitación, atropellarnos, prevención, los prejuicios. Y adentro, prevenido. Debemos evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. Bueno, los prejuicios también pueden actuar positivamente. Yo he dicho, si viene Cristina, pues es una buena tutora. Ya la vais a recibir de otra manera que si no hubiera dicho nada, o si hubiera robado la cara, no digo nada, ¿no? Ya viene precedida de un prejuicio positivo, no está mal. Siempre es mejor esperar a alguien positivamente, y en todo caso si te decepciona, pues bueno. Entonces, el problema de los errores, el problema de que hasta ahora no se ha llegado a la verdad, es más que nada porque no hemos usado bien la razón. Muy bien. Por lo tanto, aquí aparecería otro tema que va a aparecer en varias partes de este libro,
pero hoy las dejo un poco planteadas, la famosa cuestión de la duda metódica. Tenemos que aprender a dudar, mejor dicho, tenemos que tratar de someter al filtro de la duda aún nuestras certezas aparentemente más sólidas. No podemos comulgar con ruidas de molino. En algún momento tenemos que decir, bueno, pues si las cosas no serán de otro modo, o por qué esto es así, o por qué esto está mal, o por qué esto... ¿no? Aplicar la duda no está mal, porque ese aplicar la duda nos puede permitir que filtrando nuestros conocimientos a través de la duda, lo que permanezca sea verdaderamente sólido. Este es otro gran tema que también lo trataremos. Muy bien. Bueno, pues Descartes empieza a... Bueno, nos cuenta que ha estado en un excelente colegio, que es el colegio de La Fleche, se escribe, La Fleche, es un famoso colegio jesuita. Dice que se está entre los mejores del mundo, efectivamente, está en París, es un colegio estupendo. Esos colegios entrabas a lo mejor como con 12 años, una cosa así, a lo mejor terminabas 18, 19, pero ya terminabas como con un título, ¿no? Era un colegio que hacías todos los estudios con un título superior, por decirlo así. Por ejemplo, pues salían, qué sé yo, bachilleres, que eran pues ya gente que podía ser notario, que a lo mejor podía ser abogado, o sea, con este tipo de estudios, ¿no? Estudiaban de todo un poco. Era prácticamente, sobre todo el colegio de La Fleche, eran colegios que eran como una especie de bachillerato y universidad, estaban varios años. De hecho, todavía esa institución de los colegios todavía se mantiene en algunos países. Si uno que estudió en el Colegio de Francia, no es que haya estudiado en el colegio público, no, el Colegio de Francia, como decir, la Escuela Normal de París, es una gran institución, no es solo las escuelas normales que había antes, donde se preparaban los maestros. Ahora mismo he estado en México y he estado en el Colegio de Morelos. Pues el Colegio de Morelos es una universidad. Hay gente que doctora por el Colegio de Morelos. Es una manera de designar, ¿no? Pues él estudia en el Colegio de La Fleche. Va a ir valorando las distintas disciplinas que ha estudiado ahí. Ya veréis cómo las valora. Eso casi, si lo habéis leído o lo leéis luego, ya lo podemos comentar. Él llega a la conclusión de que nada de lo que se le ha prometido lo ha conseguido. Dice, yo termino mis estudios, ya volveremos al otro, ¿no? Yo termino mis estudios, dice, y me embargaban más dudas y errores que antes de empezar a estudiar. Bueno, normal, ¿eh? Normal, porque tú empiezas a estudiar con toda la ilusión, pensando que vas a mitigar tu ignorancia y a lo mejor cuanto más estudias, más cuenta te vas dando de todo lo que te falta, ¿no? Acordados de Sócrates, ¿no? De alguna manera, cuanto más vamos conociendo, más conscientes somos de todo lo que nos falta conocer. Pero eso es interesante, no tiene por qué hundirte, al contrario, eso es interesante porque eso también te motiva a seguir conociendo. Bueno, puedo anticipar que él cuando termina los estudios está muy decepcionado, muy decepcionado. Porque se da cuenta que no es sino vidrio y cobre aquello que parecía oro y piedras preciosas, de que realmente no, que le da la impresión, dice él, que buscando instruirme había todavía ahondado más en mi ignorancia. De modo tal, dice él, estoy un poco yendo y viniendo, ¿no?, que cuando tuve edad de no estar sujeto a la tutela de mis preceptores, decidí abandonar, cerrar los libros y dedicarme a conocer otras cortes y ejércitos. O sea, cuando ya terminó los estudios, ya no tenía
estaba sujeto a una determinada disciplina, abandona y se enrola en la guerra de mercenarios, en la guerra, porque claro, un joven de qué iba a vivir, el soldado de fortuna, pues una manera de correr aventuras y de subvencionarte, ¿no? Yo la primera etapa le llamo la etapa de los libros, del estudio, y la segunda es cuando él realmente ha abierto los libros, físicos los libros, pero luego cierra esos libros, dice, y abro el gran libro del mundo y de la vida. Y es la segunda etapa, cuando él se va, abandona todo y se va a recorrer el mundo, dice, y a ponerme a prueba a mí mismo, dice él, casi textual, en situaciones en que la fortuna lo deparase, ¿no? Y de ese modo, digamos, formarme y forjarme, puesto que entonces yo era responsable. Ahí, precisamente en la vida es donde los errores se pagan. Tú en un gabinete entre libros no te arriesgas demasiado, pero en la vida te arriesgas, porque si no aciertas vas a pagar. De ahí yo voy templando mi carácter y voy, digamos, aprendiendo también. ¿Sí? Pero cuando hube pasado demasiado tiempo en esta situación, recorriendo el mundo, me di cuenta que era casi extranjero en mi propio país. Y ya es la hora, dice él. Pero más que nada, dice, esa etapa también la agota porque también dice, bueno, tampoco he encontrado tanto. Tampoco he encontrado tanto. Dice, por lo tanto, me resolví a mirar en mí mismo, a ver qué encontraba. Yo le llamo la tercera vía, la vía de la interioridad. Interesante, ¿no? Ahora fijaos, esa vía de la interioridad no puede ser la primera. Tiene que ir en ese orden. A ver, tú estudias. Vamos a volver al tema de los estudios, ¿no? Tú estudias Ahí generas más curiosidad. Claro, pero tú estudias y luego, realmente si has estudiado, es cuando puedes empezar a hacer una crítica a lo que has estudiado. No como esa gente que no ha estudiado y además eso yo no, empiezan a criticar cosas que no tienen ni idea de lo que son porque nunca las han leído y nunca se han molestado realmente estar informados. Nunca han salido de los prejuicios, de lo que Ortega se llamará, ya veréis, creencias. Dice Ortega, lo interesante es poder cambiar las creencias en ideas. Convertir las creencias en ideas. Ya lo veréis o lo veréis. Segundo, luego vives. Aquí, de los que estáis aquí, que más que menos ya ha vivido también. Entonces ya hay unos contenidos. Esto es una reflexión que hacemos para nosotros. Y hay unos contenidos para, mirando en ti mismo, separándote un poco, tomando un poco de distancia, vas a encontrar cosas. Pero es muy importante las dos etapas, ¿no? Haberte formado y haber vivido. Porque ¿qué es vivir? Vivir es construir tu vida, trabajar, relacionarte, aceptar y equivocarte, aprender de los errores, caerte y levantarte. No es tan sencillo. Bueno, pues esto es lo que le pasa a él ya al final de ese periplo, de ese recorrido, es cuando él escribe el discurso del método y nos cuenta que ahora mira en sí mismo a ver qué encuentra. Precisamente la duda metódica, a veces se ha escrito muchísimo sobre si es una duda real o una duda ficticia. Y yo digo, a ver, después de todo las reflexiones que él hace estando de la época de estudiante, que voy a volver a ello, repito, más lo que puede haber visto en un campo de batalla, en una guerra que haber sido súper cruenta, larguísima. No, es muy descabellado pensar que haya dudado de verdad. ¿Qué duda ficticia? Él ha dudado, realmente él duda porque duda de todo, porque
no consigue, digamos, aquello que le han prometido sus maestros, porque se le desmoronan muchísimas cosas y va a salir adelante gracias a mirar en sí mismo. Fijaos que a veces la ocasión de encaminar, de descubrir verdades, ya sabes que las verdades no están ahí, sino que las construimos, lo hemos dicho, es precisamente es a partir de la crisis. Hemos hablado de crisis de épocas, pero también de crisis personales. Es en las crisis cuando uno verdaderamente parece que todo esto que le llamábamos al principio del curso situaciones límite, que te hace preguntarte las cosas fundamentales y ahí donde ejerces a tope como filósofo, es precisamente a partir de esas situaciones críticas, de las situaciones límite y donde en el fondo todo es puesto en tela de juicio. ¿Te das cuenta? Pues esto es interesante, porque nosotros podemos no solo aprender el método cartesiano, sino también aprender a qué significa utilizar bien nuestra inteligencia. Y no solo y utilizar bien nuestra inteligencia, también conectada con nuestros sentimientos, ¿no? Porque es la otra parte. Está la mente y está el corazón, y las dos cosas tienen que más o menos conectarse un poquito. Muy difícil, ¿no? Tener el fondo sobre qué, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco también, seguimos con la primera parte. Descartes, es curioso, si lo has leído tú, ver cómo él, con un lenguaje muy elegante y muy indirecto incluso, pues va desmontando prácticamente todas las ciencias que ha estudiado, ¿no? La historia, qué sé yo, la literatura, dice cosas muy curiosas de la filosofía, de la teología. Hay una ciencia que él es la que verdaderamente prácticamente no critica, que son las matemáticas. Él era un matemático, él es además el fundador de la geometría analítica, ¿no? Un matemático importante. El famoso eje de coordenadas cartesiano XY es un invento suyo. Y casi nada hacemos sin ese eje. Cartesiano viene de Cartesius, que es Descartes en latín, ¿no? Entonces él es el que diseña este eje de coordenadas para poder hacer representaciones gráficas de ecuaciones. Esto es la geometría analítica, él es el fundador de la geometría analítica, ¿no? Bueno, entonces de las matemáticas va a ser, digamos que va a ser bastante benévolo, y lo único que dice de las matemáticas que le llama la atención que de una disciplina tan seria y rigurosa no se le haya sacado más provecho, lo único que se dice de ella. Sin embargo, una de las que más critica es la filosofía. Él dice en un determinado momento que la filosofía sirve, dice él, irónicamente lo dice, pero en fin, hay que ver hasta qué punto tiene verdad y razón, cuando dice, bueno, dice, nada diré de la filosofía, dice él. Nada diré de la filosofía. Dice, que nos enseña a hablar con verosimilitud de cualquier cosa y hacernos admirar por los menos sabios. Y tiene una razón impresionante. Yo creo que alguna vez ya lo hemos comentado nosotros aquí. O sea, vosotros, cualquier filosofillo por ahí, yo incluido, hablamos de cualquier cosa. Somos capaces de hablar de cualquier cosa. Como si tuviéramos entrenado a hablar de cualquier cosa, de física, de medicina, de las células madre, del Big Bang, de no sé qué, de teología, de cualquier cosa. Y entonces la gente, pues, oye, esto es impresionante, ¿eh? Todo lo que sabe, habla, pues es entrenamiento, ¿eh? De entrenamiento. No es que sea tampoco falso, simplemente que es entrenamiento. Algunos, ¿eh? Algunos. Bueno, eso a mí me causa gracia porque esto se lo veo también a otros, digo, ya se va a lanzar a hablar de cosas que la armas más o menos bien, pero tampoco sabes demasiado. Es una de las características. Y hacerse admirar de los menos sabios. Mucha gente dice, oye, este debe ser muy profundo, yo no entiendo nada, ¿no?
va a hacer una conferencia. Y yo puedo decir que si no entendéis nada, es que no es nada profundo. Una persona que no comunica, no está diciendo nada y no sirve para nada. Bueno, es una cuestión anecdótica, pero interesante. Fijaos que tampoco se mete con la religión. Él tuvo muchos problemas. Él se tuvo que exiliar de Francia. Se tuvo que ir a vivir a Suecia, en la época de la reina Cristina de Suecia, y ahí se muere de una pulmonía, no me extraña, con 54 años. Y dice, bueno, dice, nada, dice, la teología, dice, yo no me meto con ella, dice, porque habría que ser más que hombre para poder desentrañar sus cosas, dice, y yo aspiro como cualquiera a ganar el cielo. Dice, aquí no me meto. De hecho, las persecuciones religiosas son muy fuertes en esa época también. De la historia, dice que, bueno, que se enseña una historia puramente fantasiosa, donde se presenta a los personajes de la historia como especies de héroes o como paladines de novela, dice, donde es imposible poder imitarlos y poder realmente aprender algo de ellos, ¿no? Y más, si quisieras imitar a cualquier personaje de la historia, pues caerías en una enorme extravagancia, dice él. ¿No? Y sin embargo se oculta también de la historia las cuestiones más reales o más innobles. Siempre se ponen los héroes como si fueran personas intachables, cuando realmente son pura ficción. Bueno, es increíble todo el análisis que va haciendo de esto, ¿no? Bueno, pues yo recomiendo, hemos tenido un poquito más de tiempo, lo leemos. Por último, él dice, bueno, pues me resolví a buscar, a mirar en mí mismo, dice, y por fin encuentro ahí lo que estaba buscando. Ahí encuentra el método, ¿no? Más adelante dirá, en otra parte del discurso, que a partir de ese momento él ya se resolvió, se tomó la decisión de dedicar su vida entera a buscar la verdad y a utilizando el método que había encontrado. Entonces, en esta obra, a ver hasta dónde llega, porque también nosotros podemos, en esta obra, él nos va a presentar un método que según él es infalible, que nos permite no equivocarnos. ¿Lo habrá conseguido? ¿Te equivocas? No. Si no te equivocas, no equivocarte. Pero si no te equivocas, no aprendes. Bueno, en las ciencias, que hay que distinguir, esto lo veremos en Kant, que hay como mínimo dos tipos de razón e inteligencia. Una, aquella que va orientada a la ciencia, y otra es la que va orientada a la vida. Esto lo va a explicar él también muy bien en la tercera parte del discurso del método, cuando hable de la moral. Tú en ciencia, en temas que, por ejemplo, temas que tienen que ver con el conocimiento científico, con un conocimiento riguroso, tú siempre puedes decir, no sé. Te pregunto algo, ¿qué opinas tú? Sinceramente, tú puedes decir, no estoy informado, no sé. Es que no sé. Cabe el no sabe, no contesta en este tipo de cosas. Precisamente si tú te atropellas y crees que tienes que contestar, es cuando estás apostando. Y ahí puedes meter la pata y equivocarte. Eso se puede. Hay cosas que dicen, mira, yo lo siento, pero de esto no sé mucho. Cosa que requiere una formación un poco rigurosa, ¿no? No sé. Sin embargo, en la vida, tú no puedes hacer eso. Ejemplo. Voy a un ejemplo sencillo. Unas elecciones, estas que hemos tenido. No sé si ir a votar o no votar. Es una decisión práctica, o sea, no es una decisión teórica, ya veremos, nos acostumbraremos a esta terminología en Kant, sino una decisión práctica que afecta a la vida. Entonces, tú ahí no puedes, él no sabe, no contesta. Ahí o vas a votar o no vas a votar. Y si no sé si ir a votar y te pillan las elecciones y no fuiste a votar, pues te has dejado, te pilló el toro y has decidido no ir a votar porque no te puedes abstener.
qué sé yo, me estoy acordando de hace muchísimos años. Una persona que estaba dudando si abortaba o no abortaba. Hay mujeres que se enfrentan a esta situación. Bueno, menudo lío. Lógicamente tú te informas, hablas con un amigo, con esto, con lo otro. Para nadie es un paso, digamos, así despreocupado, sino que ya... Pero, digamos que hay como una parte, vamos a llamarle como científica o teórica. Bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Hasta cuándo tengo tiempo? ¿Qué me puede pasar psicológicamente? En fin. Pero va a llegar un momento que vas a tener que tomar una decisión. Si no la tomas, has decidido no abortar. ¿No? Bueno, entonces las decisiones en la vida no se pueden aplazar. Y las decisiones científicas tienen que utilizarse el método cartesiano. O sea, no partir de prejuicios, sobre todo no atropellarte. O sea, no, digamos, no actuar con precipitación. Y si tú no tienes todos los datos, tú puedes decir, bueno, mira, yo no lo sé. Me falta información, no te puedo decir. En todo caso, si quieres, te digo algo que quizás que yo piense, pero no me hagas mucho caso. Ya está, ¿no? Y sin embargo, las decisiones prácticas, a veces no hay más remedio que decidir, porque las tienes que decidir en un determinado momento. Y siempre son apuestas. La diferencia entre una decisión teórica, entre paréntesis científica, en sentido amplio, y una decisión práctica, entre paréntesis moral en el sentido de costumbre, es que la decisión científica tú puedes abstenerte y la decisión práctica o moral no. Por lo tanto, siempre una decisión práctica es siempre una apuesta. Estoy quedando sin batería. Bueno, no he traído cargador. Me queda... nada. Bueno, ya se acabará. Una decisión práctica siempre es una apuesta. Siempre. Tú eliges una pareja. Tú eliges, estás en un trabajo, de repente te llaman de otro que te parece que es mejor. ¿Qué hago? ¿Me quedo en esto que es seguro? ¿Me arriesgo y me voy al otro? Siempre estás apostando. Es hasta una apuesta decir yo voy a estudiar ahora el curso de acceso. ¿Por qué? Porque todo significa dinero, inversión de energía, inversión de tiempo, hacerte ilusiones, llevarte alegría o no. Es una decisión práctica. Y eso sí, ¿cómo sabes si tienes razón? ¿Hay un método para que a ti que te asegure que las decisiones prácticas no te vas a equivocar? ¿No? En todo caso, digamos, cuando se toma la decisión, o sea, cuando tú te propones unas metas, algo que tienes que tomar una decisión bastante factibles y con bastantes probabilidades, pues la apuesta es menor. ¿No? Imaginaos que a mí se me ocurre ahora, dice que yo tengo ganas de ser jugador de baloncesto de la NBA. Que me voy a pegar un castañazo impresionante, porque no me van a coger. Seguro, a lo mejor me cogen, pero no creo. No creo que me cojan. No sé, llevamos la sorpresa. Pero vamos, si emprendo ese camino, lo más seguro es que me frustre, ¿no? Entonces, a veces lo único que nos sirve es la inteligencia práctica, no la teórica, es para no plantearnos metas descabelladas. O para ser capaces de decir, bueno, yo no me puedo enamorar de tal persona porque objetivamente tengo casi todas las de perder. Porque esta persona no es claro, o no es clara, o hace muchas trampas, o me parece que no es sincero, que es un mentiroso, que manipula, qué sé yo. Pero de todas maneras, a veces nos equivocamos, ¿no? Aún tomando precauciones. Y cuando tú me hacías este gesto, que me decías, ¿cómo te llamas? Raquel. Hablábamos del corazón y de la mente, ¿verdad? Bueno, qué difícil, ¿no? Muchas veces te dicen, oye, yo no entiendo cómo estás con esta persona, pero no te has dado cuenta qué tal y qué cual. Y tú dices, sí, pero es que yo lo quiero. Pero ese está ciego. Ese está ciego. Sí, pero eso puede ocurrir. Te dicen, sí, es que lo quiero.
¿No te das cuenta que es bueno, que es un maltratador? No, ¿cómo va a ser un maltratador? No, tiene malos momentos, pero es un buen chico, no, ya no lo va a hacer más. Bueno, te han dado una vez, te van a dar más, es posible que te den más. Un ejemplo, ¿no? Quiero decir que ahí viene un poco la disociación la disonancia entre la mente y el sentimiento, o la mente y la razón, y el corazón. Pero bueno, a lo que vamos. Es muy importante ir distinguiendo entre razón teórica y razón práctica, porque lo vamos a ver en Kant. Y es también muy importante el poder saber que el método cartesiano va orientado fundamentalmente a la ciencia. Entonces, lo que Descartes va a conseguir con ese método, yo estoy anticipando cosas, pero yo aseguro que sí, tenéis muchísimo para escribir sobre Descartes ya mismo, aunque yo no siguiera, pues es una pena, aunque no siguiéramos viendo más cosas. La ciencia que va a elaborar con este método es muy pequeñita. La ciencia siempre es muy pequeñita. El mundo de las creencias, de aquello que más o menos, el cúmulo de creencias que tenemos es inmenso, pero el mundo de las certezas, creencias, certezas, creencias, ideas, es muy pequeñito. Pero qué decepcionante. No, que el mundo de las certezas, que además para colmo tampoco son 100% seguras, pero muy seguras,